Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la quinta semana del tiempo ordinario. Este jueves es día 12 de febrero. No hay ningún santo que particularmente se conmemore hoy, de modo que vamos directamente al Evangelio. Vamos a escucharlo, vamos a meditarlo, vamos a tratar de orarlo. Es, según San Marcos, del capítulo 7, los versículos 24 al 30, que dicen así: En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro. Entró en una casa procurando pasar desapercibido, pero no logró ocultarse. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria, y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo: deja que se sacien primero los hijos. No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella replicó: Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él le contestó: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa, se encontró a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Pues vamos a tratar de meditar este pasaje riquísimo del Evangelio según San Marcos, protagonizado junto a Jesús por aquella mujer sirofenicia, una mujer que procedía de aquellos confines de Tiro. Le decimos al Señor, entrando directamente en contacto con Él, dialogando con el Señor: Señor Jesús, hoy te contemplo y te sigo hasta la región de Tiro. Sales de tu tierra, Señor, atraviesas distintas fronteras, entras en un territorio extranjero, que además, para los judíos, para tus conciudadanos, era tierra impura. Tú, Señor, no te quedas en lo conocido, no permaneces en la seguridad de lo tuyo. Cierto que tu misión como Mesías era una misión orientada, dirigida a los judíos, pero tampoco desdeñas conceder tus gracias a los paganos que a ti se te acercan con fe. El hecho de dirigir tus pasos, Señor, hacia la región de Tiro ya es una revelación. Tú muestras que tu corazón no tiene unos límites estrechos, ni mucho menos. Tu misión tiene una dimensión universal, y aunque el Evangelio deba de anunciarse en la tierra prometida, en la tierra de Israel, en Canaán, a pesar de eso, tú enviarás a los apóstoles a los confines del mundo, y antes les enseñarás de una forma muy concreta que también los gentiles están sedientos y hambrientos de Dios, que también la salvación ha de anunciársele a ellos. Tú marchas, Señor, hacia los márgenes, hacia los que parece que están fuera. De ahí que tú también te entretuvieras hablando con leproso, curándolos y tocándolos, y hablando con mujeres, y con mujeres que tenían hemorragias de sangre y que eran impuras por varios motivos. Tú vas hacia quienes parece que están fuera. Y yo me pregunto, Señor, nosotros nos preguntamos si nuestro corazón sabe también salir de sí, si nuestra fe sabe atravesar fronteras
interiores, si estamos dispuestos a dejar los espacios más cómodos, donde todo resulta familiar, conocido, ordenado, para marchar hacia esas periferias, como las llamaba el Papa Francisco. Y ahora el texto de San Marcos nos dice que entraste, Señor, en una casa, procurando pasar desapercibido, aunque no lograste ocultarte. Me conmueve, Señor, ese detalle. Tú que eres la palabra eterna del Padre, tú que estabas al principio con el Padre Dios, en la creación del universo, todo fue hecho por ti y para ti, tú que podrías imponerte con gloria visible a todos, eliges la discreción. Hay en ti un amor humilde, que no quiere exhibirse, que no reclama para sí el protagonismo absoluto. Señor, enséñanos a nosotros también ese deseo de ocultamiento, ese deseo de pasar desapercibidos, que los hombres te encuentren a ti, solamente a ti y a tu evangelio, y no a nosotros, que ese instrumento, ese medio, permanezca invisible, aunque nadie nos dé las gracias, aunque nadie reconozca nuestra tarea, nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo. Sin embargo, el Evangelio dice que no lograste ocultarte. La luz, aunque quiere esconderse, termina transparentándose, porque el dolor humano, y esta mujer está sufriendo mucho, esa mujer que sufre mucho, tiene un instinto especial para encontrar a Dios. Todos los hombres que sufren, Señor, de alguna manera te buscan, ponen su perdida esperanza en ti, y aunque tú quieras retirarte, la necesidad de los hombres, Señor, te descubre y te obliga a manifestarte, si así lo podemos decir. Aparece entonces aquella mujer. No es un discípulo, no es un escriba, un doctor de la ley, alguien al menos del pueblo elegido. Es una mujer que vive en aquellos confines, una sirofenicia, una mujer que además tiene una hija poseída por un espíritu impuro. Es una madre herida por el dolor, por la pobreza de no saber qué hacer, una madre que no soporta, como ninguna, ver el sufrimiento de su hija. Y el texto de San Marcos nos dice que se enteró enseguida de que tú estabas allí, en aquella casa de su pueblo, y entonces ella decide inmediatamente, con prontitud, pasar a la acción, sin mayor preparación. No espera condiciones mejores, no te espera a la puerta que tú salgas. No, Señor, en ella no hay cálculo, hay amor y hay dolor. Se entera y va inmediatamente, Señor. A veces, Señor, nosotros perdemos muchísimo tiempo con nuestras indecisiones. ¿Cuántas veces decimos mañana, mañana? Como dice el poeta, mañana la abriremos, para lo mismo responder mañana, o repetir mañana. Es eso, el dilatar continuamente, el adoptar las medidas saludables, el responder como se merece al llamamiento del Hijo de Dios. Es mucho más fácil, tenemos que marchar sencillamente, simplemente hacia ti. No necesitamos mucha preparación, no necesitamos de grandes discursos. Tú nos entiendes perfectamente, Señor. Ella sale de su casa, va a buscarte, abandona ese lugar que culturalmente para una mujer era su zona de confort, su ámbito seguro. Ella se expone a salir, a ir a un lugar ajeno, a encontrarte en la calle o en el camino o en una casa ajena. Ella deja atrás a su hijo, no porque no lo quiera, sino precisamente porque la ama, está dispuesta a separarse de ella, a dejarla sola por algún tiempo para conseguir su salvación, su sanación interior. Y ese desprendimiento de aquella mujer, Señor, me habla de un amor purificado, de un amor que no es posesivo, de un amor que no se aferra. Es un amor que sabe que sin renuncia no puede salvar por sí mismo, que necesita acudir a ti y que necesita poner aquello que ama en tus manos, arriesgar y ponerlo sin condiciones en tus manos, para que tú encuentres la solución, para que tú des la respuesta. Señor, te pedimos que también nosotros purifiques nuestros amores, los hagas
menos posesivos y mucho más confiados. Y sobre todo, que la confianza la pongamos en ti, poniéndonos nosotros en tus manos y con nosotros poniendo todo lo que queremos, todo lo que nos importa. Y sigue diciendo el Evangelio que aquella mujer se echa a los pies de Jesús. Es lo primero que hace. No comienza a negociar desde la misma altura, de tú a tú. No empieza a convencer a Jesús con argumentos bien preparados. No discute tampoco desde la distancia. Se postra, establece la diferencia abismal que existe entre ella y Jesús. No alza su cabeza de los pies de Jesús, a ras del suelo, donde termina el orgullo humano, donde la oración, Señor, se hace humilde, se reviste de verdad. Señor Jesús, cuántas veces nuestra oración permanece en la cabeza y no sale de allí, en lo alto, en los razonamientos, en las palabras adecuadas. Parece que queremos convencerte a ti con razonamientos y argumentos muy bien pensados, y no descendemos a ese lugar abajo del todo, al nivel de los pies, de tus pies, Señor, a ese nivel donde nosotros tenemos que experimentarnos y reconocernos necesitados. El Evangelio, Jesús insiste que aquella mujer era pagana. Quizás su Evangelio Marcos lo escribió precisamente para paganos que se habían convertido en tus discípulos, Señor. Y ella era una pagana de Fenicia, de la provincia romana de Siria. No tenía derechos para acudir al Mesías de Israel. Ninguno. No podía apoyarse en la historia de la alianza, porque esa historia del pueblo elegido no era su propia historia. No pertenecía a ese círculo de los hijos de Dios, ni siquiera de los discípulos tuyos, Señor. Viene sin ningún título, sin ningún mérito, con su dolor, con su herida, con su amor. Por eso, quizás, Señor, su fe es tan pura. Por eso, Señor, tu fe, quizás, te conmueve tanto, porque no reclama nada, no exige nada, porque sabe que no tiene derecho a reclamar nada ni a exigir nada. Ella solo suplica, porque desde la fe y desde la confianza solo se puede suplicar. Pero eso sí, suplicar con una fuerza, Señor, que es capaz de mover montañas. Es esa fe de la que tú dijiste que si tuvierais fe como un granito de mostaza, diríais esa montaña, trasládate al mar, y os obedecería. Por eso, ante aquella súplica, ante aquella actitud de profunda humildad, pidiéndole que echases al demonio de su hija, entonces dijiste, deja que se sacien primero los hijos. El Evangelio nos insiste en que era una pagana. Entonces tú pronuncias, de acuerdo con esto, aquella frase. Esas palabras parecen, a primera vista, parecen muy duras, parecen subrayar todavía más la distancia, parecen recordar una prioridad que excluye a los que no son los hijos de Israel, el pueblo elegido. Sin embargo, en tus palabras hay una enseñanza, hay toda una pedagogía. Tú, Señor, estás probando la fe de aquella mujer. Tú estás tratando de sacar de su interior el tesoro que esconde en su corazón. Y lo estás haciendo, Señor, por ella y por nosotros mismos. A ella la quieres purificar, a nosotros nos quieres dar una lección. La fe de esta mujer es conmovedora. Y purificado su corazón de cualquier pretensión, de cualquier orgullo, de cualquier soberbia, abajada hasta el punto de humillarse, tú entonces no la vas a rechazar. Tú lo que haces es provocar una respuesta más honda todavía. Quizás ella, si tú no leyeras en el corazón de los hombres, podría haberse retirado herida por tus palabras. Ella quizás podría haberse sentido profundamente herida en su dignidad. Podría haber dicho que no aceptaba ser comparada con un perro, que por ahí
no pasaba, o podía haberse marchado en silencio, pero un silencio herido y ofendido. Por eso nosotros, Señor, no podríamos haber dado esa respuesta, ni haber jugado a provocar otra respuesta mejor. No, Señor, porque no conocíamos la posible reacción de esta mujer, mientras que tú leías en su corazón como en un libro abierto. Tú, Señor, con ella no corrías riesgos. Tú traspasabas su corazón, pero no para hacerle daño, sino para que de su corazón herido manara ese raudal de dolor, de amor, de confianza y de humildad. Por eso, ahora, Señor, ella no se retira, herida en su amor propio, no se queda en una actitud de susceptibilidad, sino que se abaja todavía más, no al nivel del suelo, todavía mucho más abajo. Te dijo, Señor, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Señor, qué palabra tan humilde escuchaste ese día, pero al mismo tiempo tan audaz. Sí, audaz, porque ella sigue confiando sin fisuras en que tú vas a compadecerte de ella, tú vas a socorrerla en su dolor. Acepta el último lugar, no a la mesa, no, debajo de la mesa incluso. Se contenta con migajas simplemente, y sin embargo ella confiesa que hasta tus migajas, Señor, son migajas poderosas, deliciosas, imprescindibles migajas que dan vida. Ella confiesa que lo más pequeño que venga de ti, Señor, el más mínimo gesto, la más pequeña señal, todo en ti viene a nosotros para liberarnos, para sanarnos. Ella confiesa que tu misericordia no se agota en esa primera frontera de lo lógico ni de lo debido, sino que la misericordia tiene sus propias leyes, que sólo tú, Señor, conoces en profundidad. Unas leyes tiene la misericordia, que ahora, Señor, con el Evangelio de hoy, tratas tú de enseñarnos. Ahora también, Señor, yo comprendo mejor eso que dijiste en el Evangelio, que había que negarse a sí mismo. Ahora entiendo eso de negarse a sí mismo. Esta mujer, Señor, se está negando a sí mismo. Se niega a defenderse, a defender su imagen, a defender su dignidad. Se niega a defender su orgullo. Se niega a encerrarse en él. Se niega a retirarse. Se vacía del todo. Y en ese vaciamiento, Señor, hace un espacio amplio para que tú, Señor, vengas a llenarlo con tu gracia. ¿Cuántas veces, Señor, nos apegamos a nuestra dignidad y llamamos dignidad lo que no es en el fondo más que soberbia, orgullo, amor propio? Nos apegamos a nuestra propia razón y decimos esto no puede ser así, esto no es razonable, eso no lo puede querer el Señor. Nos aferramos a nuestra propia imagen, incluso, que me impide recibir el pan de cada día, el pan cotidiano. Me lo impide recibir si no me lo gano con el sudor de mi frente. Nos cuesta trabajo, Señor, recibir las cosas gratis de tu bondad. Cierto, lo pedimos en el Evangelio. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dánoslo. Y sin embargo el afán del hombre desde Adán era ganárselo con el sudor de su frente, porque el que se lo gana con el sudor de su frente ya no tiene que agradecérselo a nadie más que a él mismo, a su inteligencia, a su habilidad, a su saber hacer, a su fuerza, a su trabajo. Señor, ¿de qué manera esta mujer se niega a sí mismo? ¿De qué manera, Señor, ahora su corazón ha quedado totalmente orientado hacia ti, abierto hacia ti, libre de todo apoyo de algo que no seas tú? Y esto que ha sucedido, Señor, es invisible a los ojos. Yo puedo imaginarme a la mujer, puedo tratar de escuchar sus palabras, pero esto es invisible. ¿Qué es lo invisible? Pues que ha ocurrido un milagro, pero ese milagro
ha ocurrido en el interior de esta mujer, en su corazón. Ha sido un milagro de conversión total al Evangelio. El milagro de quien no ha buscado echar el vino viejo en odres buenos, nuevos, sino que ella ha reconocido en ti el odre nuevo, y todo lo pasado no tiene ningún valor ya para ella, porque lo pasado es ese vino viejo que nos resulta dulce porque estamos acostumbrados a él, pero si lo echamos en el odre nuevo que eres tú, que es tu Evangelio, es imposible que sea retenido por un odre viejo. Ese es el milagro invisible que se ha retenido. Ese es el Evangelio encarnado, del que nosotros, Señor, estamos siendo testigos al escuchar y meditar el Evangelio de hoy. ¿Y qué ocurre después? Después lo que ocurre es que tú, Señor, le dices a ella: anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hijo. Realmente el demonio no soporta esa humildad, es incapaz de tolerar la presencia de aquella mujer. Cuando un alma se abre plenamente a Dios, deja espacio para que el Espíritu del Señor le llene, y arrebata ese espacio al espíritu de las tinieblas, al espíritu del mal, al espíritu inmundo que se ve obligado a dejarle, no de grado, no de buena voluntad, sino por fuerza. Ese es el mejor exorcismo, Señor, acogerte a ti plenamente en nuestra vida, en la humildad, en la confianza, en la pobreza interior, en la fe sin límites. ¿Y qué pasa? Que cuando esta mujer llega a su casa, así lo dice San Marcos, encuentra a su hija, a la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. Sale de casa. Cuando salió a buscar a Jesús con angustia, vuelve con paz. En medio ha habido un encuentro transformador. Sale con cierta desesperación, regresa con liberación, al mismo lugar físico, pero ya todo es distinto. El reino se ha instalado en aquella casa, una realidad transformada, y así obra, Señor, siempre la gracia en la vida de los que te acogen. Cambia, Señor, inmediatamente. El escenario de fuera se mantiene, pero cuando el corazón se vacía y confía, tu poder actúa de una manera invisible y eficaz. Señor, hoy te pido la fe de esta mujer, una fe que no reclama derechos, que no se escandaliza por las pruebas ni por tu enseñanza. Una fe que sabe salir de casa, postrarse, abajarse y perseverar. Arranca de nuestros corazones todo apego que nos impida entregarme del todo a ti. Líbranos de nuestro orgullo, de nuestras seguridades, de nuestra necesidad de ser comprendido y hasta de nuestra necesidad de comprender. Y que sepamos, Señor, después de este encuentro de oración, regresar a nuestra vida cotidiana con la certeza de que tu misericordia nos ha alcanzado ya, aunque no siempre lo veamos de inmediato. Así sea. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.